Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 11 de micro, pequeña y mediana empresa. Y el día de hoy nos toca ver una particularidad de las empresas en función del proceso administrativo. En mi vida profesional, con mucha tristeza me encuentro que los administradores no están tan orgullosos de sus carreras como pasa en otras profesiones, ¿no? Concretamente, ingenieros, doctores, abogados. El administrador como que no le da mucha importancia y muchos de los puestos que deben de estar ocupados por un administrador están ocupados por otro tipo de profesiones. Entonces, hoy vamos a hablar del proceso administrativo. ¿Cuál es su función como profesionales? ¿Qué es lo que tienen que llegar a hacer al llegar a un trabajo por primera vez? Si no lo hicieron, no importa, nunca es tarde. Primero que todo, es fijar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se van a lograr? Y posteriormente, ¿cómo se van a medir esos objetivos? De ahí en adelante, su función es que se cumplan los objetivos. Y si ustedes tienen personas bajo su responsabilidad, capacitar a esas personas para el cumplimiento de los objetivos y estar constantemente dándoles acompañamiento, no supervisión, para que se logre este propósito. ¿Cuál es la diferencia entre acompañamiento y supervisión? El acompañamiento es estar con el trabajador, cerca de él, decirle, mira, se hace así y este es el resultado que yo quiero, y luego verificar que él lo puede hacer solo. Tienen que aceptar algunos errores al principio. Y ya una vez que el trabajador va tomando práctica, experiencia en el proceso, entonces lo dejan solo y se acabó. Él tiene que cumplir sus objetivos en función de la medición que se vaya a hacer de ellos. Bueno, en nuestro puesto lo que tenemos que hacer diariamente, además de nuestra labor cotidiana, nuestra burocracia profesional o mecánica o ambas, tenemos que estar buscando los cuellos de botella, algo que entorpece el proceso, algo que no lo hace fluido. Y ustedes tienen que encontrar de qué manera hacerlo mejor. Siempre se puede mejorar. Hoy vamos a ver en la organización, nuestro objetivo principal será, ¿verdad?, la aplicación del producto en el proceso administrativo de las pymes. Pero vamos a tomar a toda la organización como si fuera un producto, ¿sí? Entonces, el proceso administrativo es un conjunto de fases o de etapas. De hecho, la administración se basa fundamentalmente en este proceso. No puede existir administración si no conocemos el proceso. Yo siempre platico que cuando le aplicamos el proceso administrativo a todos los asuntos que nos rodean, dejamos de apasionarnos. Vamos a poner un ejemplo así, el fútbol, que les gusta. ¿Cuál es el objetivo de un juego de fútbol? Pues ganar. ¿Y cómo se gana? Con una diferencia de un gol. Si un equipo llega, hace el gol y luego los 11 se van a la portería a cubrir y durante los 90 minutos que duró el partido no les hacen un gol, el público va a salir muy decepcionado, va a decir que jugaron muy feo, que el juego estuvo muy aburrido, que metieron el gol y luego todos se pusieron a defender. El objetivo del juego de fútbol es ganar, y si se gana con un gol, se cumplió el objetivo. Punto. No importa si jugaron feo o jugaron bonito, se cumplió el objetivo, ¿sí? No se trata de jugar como nunca y perder como siempre. Estamos aplicando el proceso administrativo. El objetivo es ganar y se gana por la diferencia de un solo gol. Entonces, esa podría ser una estrategia a seguir en el fútbol que lo haría verdaderamente aburrido. Bueno, imagínense que la empresa es como un equipo de fútbol en donde hay porteros, hay defensas, hay medios y hay delanteros. Y dentro de los delanteros siempre hay uno que sobresale, que es el centro delantero. Su función principal, la función principal de los delanteros pues, es hacer goles, ¿sí? La función de la media es contener y llevar hacia adelante también el balón, en términos generales. La función de la defensiva pues, es que no pasen esa línea los contrincantes, ¿verdad? Y el portero cubre de que no se les haga gol. Cada quien tiene una función, se está dividiendo el trabajo, hay una división del trabajo de la cual
hemos hablado en algún momento. Bueno, hoy vamos a hablar más de eso. Entonces, le apliqué el proceso administrativo. Oye, que ganaron, qué te jugaron, qué bueno que ganaron, pero ganaron horrible. Damos la luz del proceso administrativo, cumplieron. Tenían que ganar, ganaron. ¿Sí? Visto así, cumplieron con el proceso administrativo. Vamos a verlo con una autoridad, con un gobierno. Decía Peter Drucker que no hay ni buenos ni malos gerentes, sino buenos y malos administradores. También decía que no hay ni buenos ni malos gobernantes, hay buenos y malos administradores. Entonces, cuando aplicamos el proceso administrativo a un partido político, a una elección, pues vemos cuál es la planeación, cómo es su organización, qué ha sido de la dirección y si han cumplido los objetivos con esa dirección que estaban planteados en la elección. ¿Sí? Que controlan que se cumpla ese plan. Y si consiguen el objetivo del plan, pues fue un buen gobierno, nos guste o no, que sea de otro partido. Pero el problema aquí es que la mayoría no cumple. Entonces, cuando aplicamos el proceso administrativo a los partidos políticos, nos damos cuenta que ninguno cumple, que ninguno funciona de acuerdo al proceso administrativo. Ninguno es un buen administrador. Entonces, en vez de apasionarnos de por tal o cual partido político, por tal o cual líder de cada partido, o la figura más notable de ellos, pues lo que tenemos que hacer antes que otra cosa es cumple o no cumple, funciona o no funciona, da los resultados o no da los resultados, nos trajo pérdidas o nos trajo ganancias. Si dejó embargada la ciudad o el país, pues no es un buen administrador, por lo tanto no fue un buen presidente. ¿Sí? En cambio, si nos deja con reservas económicas fortalecidas, con un buen apalancamiento financiero, con un posible crecimiento y obtuvo un número de créditos extraordinarios para que nosotros podamos seguir creciendo en infraestructura y en las áreas que le duelen al país, entonces, como un gobernante, no se trata de qué bonitos discursos hace o cuánta gente junta en una manifestación. Eso no es administración. En su trabajo sucede exactamente lo mismo. Tenemos, así como en el fútbol, equipos. Un equipo de producción, un equipo de recursos humanos, un equipo de mercadotecnia y ventas y un equipo de finanzas, por lo menos esos equipos. Entre más grande sea la compañía, los jugadores o las secciones que se juegan se van afinando, se van haciendo cada vez más finas. De eso se trata el día de hoy. Las fases del proceso administrativo las podemos dividir en dos. Mecánica, algunos le dicen estática también, y dinámica. ¿Cuáles son los elementos, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, de la fase mecánica? Estas etapas reducidas a su mínimo son dos: planeación y control. Aquí la vamos a ver con tres. ¿Sí? Previsión, planeación y control. ¿Por qué se llaman mecánicas? Porque lo único que se hace es plasmar en blanco y negro, ¿sí?, qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, quiénes lo van a hacer, qué características van a tener, dónde, cuándo, por qué, con qué propósito, para qué se va a lograr lo que se pretende hacer. Luego viene una etapa dinámica. Aquí es todo lo que se planeó y se organizó desde su previsión, se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, ya lo escribí, ya lo imaginé, ya lo escribí, ya lo organicé, y ahora viene la hora de la verdad, ponerlo en práctica. Y entonces, en esta etapa que vamos a ver de seis partes, de 6 etapas, ¿verdad?, dividida en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica, entremos a la fase dinámica. Y la fase dinámica está integrada por la prevención, la planeación, estoy hablando de la mecánica, prevención, planeación y organización. La parte dinámica es la integración de los equipos de trabajo, los recursos necesarios, la dirección o ejecución de lo que se planeó, y el control. El control es una palabra que a nadie nos gusta, es más, no nos gusta que nos controlen. ¿Por qué no nos gusta que nos controlen? Porque nos sentimos vigilados. Alguien decía que a su vez su padre se lo había enseñado, que un síntoma de madurez es trabajar como si te estuvieran vigilando y pagar tus deudas.
Básicamente era ese el símbolo de su madurez. Trabajar como que me estuvieran vigilando y pagar mis deudas. Además, vivir de acuerdo responsablemente con las decisiones que tú hayas tomado. Bueno, vamos a ver entonces en esta sesión cómo se distribuyen las diferentes características del proceso administrativo aplicado al producto. Entonces, vamos a ver qué es previsión. Previsión es la certeza moral o probabilidad seria. Es decir, prever significa que me estoy anticipando a que algo puede suceder, que es muy posible que suceda y que yo voy a estar listo para ello, incluso lo puedo superar. Entonces, preveo, ¿sí? Entonces estoy imaginando un escenario muy posible de que se presente y cómo voy a actuar en ese escenario, ¿sí? Lo que será tanto mayor cuanto más pueda apoyarme en experiencias pasadas propias o ajenas, con información que me permita a mí saber o identificar cuáles son los posibles escenarios que se van a presentar y cómo me voy a comportar de acuerdo a esos escenarios. Incluso me puedo anticipar. Tiene etapas. La etapa de fijar objetivos, investigación y cursos alternativos, ¿sí? El objetivo pues es la fijación de metas, ¿sí? Cuando se hace el proceso administrativo, normalmente las metas son anuales. Tenemos a veces confusión entre metas y objetivos. Los objetivos usualmente son de mediano y largo plazo y las metas son de corto plazo. Un año. Entonces, la fijación de metas. La investigación, entonces, es encontrar las técnicas que me van a ayudar para cumplir esos objetivos. Aquí es donde entra todo el conocimiento que han ido adquiriendo a través de estos cursos de la administración, que también explicar qué me conviene hacer, cómo debo de analizar, qué herramientas voy a utilizar para generar mis escenarios. Una de las herramientas más poderosas, pero también mal utilizadas, es el FODA. La mayor parte de las empresas con las que yo he estado elaborando o dando mis consultorías, pues nada más se quedan en un FODA con una lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y eso no es un FODA. Esas son las variables del FODA. El FODA completo es una matriz. El FODA me brinda 4 escenarios, uno ideal, uno de contingencia y 2 posibles. Y sobre eso yo puedo trabajar. Tengo 4 escenarios diferentes, 4 posibilidades diferentes, y en estas 4 posibilidades yo puedo decidir cómo actuar en cada una de ellas dependiendo del escenario que se presente. Si se presenta el escenario ideal, pues estamos hechos. Pero si se presenta el escenario de contingencia, el peor de los escenarios, también ya estoy hecho, ya sé qué voy a hacer, ya sé cómo me voy a prevenir para que cuando suceda eso no me dañe, lo pueda yo contener o incluso lo pueda superar, ¿sabes? Entonces, esa es la etapa de previsión. La etapa de previsión tiene principios. Vamos a hablar de los principios. ¿Cuáles son los principios? Así como vimos los principios de administración alguna vez, los 14 principios de Manuel Payol, el principio de la previsibilidad, que significa ayudar a orientar acerca de la validez de las previsiones y para poder realizarlas con la mayor confiabilidad posible. Se incluyen 3 situaciones básicas: la certeza, la incertidumbre y la probabilidad. ¿En qué consisten estas? Es muy sencillo. Yo puedo tener 3 tipos de decisiones básicas: de certeza, de incertidumbre o de probabilidad. Y esta de probabilidad le llamo. ¿En qué consiste? ¿Cuándo tomo yo una decisión de certeza? Cuando tengo toda la información y sé en qué porcentaje, si tomara yo una de esas decisiones, puede afectar cuál sería el posible resultado. Estas decisiones en la mayoría de los casos no se presentan. Son muy pocas las decisiones que tomaremos con certeza. Entonces, ¿qué nos queda? La incertidumbre. Tomar decisiones de riesgo. ¿Cuáles son estas? Cuando conozco toda la información, pero no sé a bien en qué porcentaje de probabilidad se puedan presentar. La mayor parte de nuestras decisiones ejecutivas va a estar basada. Por eso es
mayor información, mayor poder, mayor conocimiento. Entre mayor información, pero de la mejor calidad, mis decisiones van a tender a ser esas. ¿Cuáles serían las de probabilidad? Yo les llamo de estupidez. Estoy jugando con leyes que no se presentan. Por ejemplo, yo tiro una moneda al aire y la probabilidad de que caiga águila o sol es exactamente la misma, 50%. Y vamos a suponer que me cayó águila y la vuelvo a lanzar. ¿Qué caerá ahora? ¿Águila o sol? Ya me cayó un águila. Pues muchos dirán, bueno, pues en medida de las repeticiones, cada vez que tiro cae águila, la próxima vez la probabilidad de que caiga es águila. Cada vez que yo lanzo una moneda al aire, tengo exactamente la misma posibilidad de que salga águila o sol. No importa cuántas veces cayó águila anteriormente, cada vez que la lanzo es como si la lanzara la primera vez. Por esa razón, precisamente por esa razón, lo que sucedió una vez no significa que ahora se va a repetir de la misma manera, sobre todo porque hay muchos factores involucrados que me pueden alterar los cambios. Volvamos al fútbol. Si nosotros jugamos y ganamos todos nuestros partidos 1-0, pasamos a una siguiente ronda. Pero eso no significa que por haber ganado las rondas anteriores tenemos mucha probabilidad de ganar. Tenemos que ver cómo han jugado los demás equipos. Pero muchas veces se da el caso que a un equipo lo golearon y ese equipo les toca jugar contra mi equipo, que además va a estar en buena posición en la tabla y viene de una goliza. Y entonces dicen, la probabilidad de que le ganen a este equipaje pues es mínima. Como pueden ver, una cosa es aceptar el número de los resultados y otra cosa es que la realidad se presente tal como lo aceptamos en número. Sí existe una probabilidad dentro, por ejemplo, el comportamiento del consumidor es más o menos similar y sí le da una tendencia. Tiende a ganar, tiende a vender, tiende a consumir, pero es una tendencia que se puede ver afectada por muchas cosas. Entonces, la probabilidad es cuando yo tomo una decisión de donde no tengo información y por lo tanto no puedo saber exactamente cuánto puede suceder. ¿Sí? Si a lo largo de mi vida yo he tenido 10 novias y las 10 novias me dijeron que sí a la primera vez que me les acerqué, no significa que la chica número 11 a la que yo me le acerque con fines amorosos me va a decir que sí. Oye, pero tienes un buen porcentaje, ¿no? 10 de 10, 100%. Pues sí, pero a la otra chica que tiene no debe muy claro, entonces lo mismo sucede en ese sentido. Esta chica se llama consumidor, se llama cliente, necesitamos convencerlos, necesitamos enamorarlos. Y a veces con las tácticas que usamos anteriormente no nos funcionan. Y a veces tácticas que yo necesitaba, que decía, esto no va a funcionar, funciona. ¿De qué dependió? Tuvieron otras variables que yo no quería ver, o bien las que tenemos tres tipos de decisiones para creer con certeza, con incertidumbre o con probabilidad. Nosotros como profesionales tenemos que buscar la certeza, pero en la medida que vamos subiendo de puesto, esa certeza se va reduciendo. Tenemos mucha información, mucha calidad, tenemos muchas variables. Y cada camino que nosotros tomemos nos va a tener un resultado diferente que debemos de cuidar. Tenemos entonces ahora el principio de objetividad. Las predicciones deben apoyarse en hechos y no en opiniones subjetivas sin fundamento. ¿Qué es un hecho? Cada vez que yo abro una nueva oficina, una nueva tienda, tengo un costo. Yo reviso cuestiones de esos datos que he llevado para abrir una tienda. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto recuperé por cada uno de estos costos que yo abrí? ¿En qué tiempo? Unos datos muy formales en cuanto a cómo yo puedo ser objetivo. Pero yo no se vale, por ejemplo, cada vez que me hagan una pregunta, es que yo creo, no es la respuesta. Cuando nos hacen una pregunta, debemos dar la respuesta de nuestra información. No se vale suponer, está prohibido suponer. ¿Okay? Las decisiones no son válidas.
ver ahora el principio de la medición. Las previsiones serán confiables si se aplican de una manera tanto cualitativa como cuantitativamente. ¿Qué significa esto? Significa que a medida de que yo vaya avanzando, ¿verdad?, tengo que ir midiendo los datos que se están presentando, esos datos políticos, esos datos industriales. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con base en los periodos, con base en los resultados que tuve previos. Vamos a ver ahora otro principio, el principio de la planeación. ¿En qué consiste este principio? Es fijar un curso concreto de acción que ha de seguir, estableciendo los parámetros para orientar. Primero imaginé cómo iba a estar, ¿verdad?, finalmente diseñado mi previsión. ¿Qué datos obtuve? ¿Cómo es posible que se presenten mis escenarios en el futuro? Y posteriormente, seleccionando esos escenarios, decir cómo voy a enfrentar esos escenarios. Entonces entra la planeación. Y tiene las etapas de fijar propósitos, ¿verdad? Son las aspiraciones fundamentales o finalidades del tipo cualitativo. Usualmente, el propósito está fijado en la visión. La visión es a dónde quiero llegar, ¿sí? Y entonces, esa es la misión de la empresa. La misión es que cuento para llegar a eso. Me encuentro con muchas empresas cuando en su origen quieren ser los líderes del mercado. Está bien, es una buena visión, pero si tienen las posibilidades para ser el líder del mercado en todos los mercados, yo prefiero visiones más concretas. Un crecimiento del 5% por arriba de nuestra crecimiento anual, del 5% por arriba de nuestra inflación. Esto a mí me dice atender a mis clientes con calidad. Y entonces tener el menor número de pedidos posible. Eso es mi visión. Pero ser los mejores, puedo facturar más que otras empresas que tienen menos posibilidades de hacerlo. Debo de fijar muy claramente mis propósitos. Si yo quiero ser el mejor como propósito, ¿por qué parámetros lo voy a medir? ¿Cómo sé que soy el mejor? ¿Porque tengo más tiempo? ¿Porque tengo más utilidades? ¿Porque tengo más puntos de venta? ¿Porque afino más rápido? ¿Qué es lo que voy a usar como parámetro para decir que soy el mejor? Puedo ser lo mejor en un área, lo podré ser en todo. Como se dan cuenta, es un propósito muy difícil de cumplir. Por eso, cuando fijamos una visión, yo jamás, sobre todo en pymes, les pido o les acepto que me digan ser los mejores del mercado. Bueno, pueden ser los mejores en su zona, eso es válido, ¿sí? Pero ¿en función de qué? En función de facturación, de clientes, de cantidad de oferta, etcétera, etcétera. Hay que definirlo muy claramente. Y posteriormente fijar un objetivo, ¿sí? Para eso, ya vimos que antes necesitábamos investigación, pues saber en dónde estamos parados. Ya les platiqué el caso de un director que me decía, queremos ser los líderes de mercado. ¿Y ahorita en qué posición estamos? Pues no sé, estamos entre las 12, entre posición 12 y 18 del mercado. ¿Y cómo vamos a ser líderes en 3 años, en 5 años, si estamos en la posición 18? ¿Por qué otros directores no lo lograron? ¿Qué sucedió? Es que eran muy flojos, es que no sabían, y vienen las excusas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de objetivos. Por eso deben de ser objetivos probables de alcanzar y deben de tener un reto, ¿sí? Yo puedo decir pasar del lugar del 18 al lugar 17, eso es un reto. Dependiendo de cómo esté la industria, pues a lo mejor puedo pasar del 18 al 15, ese es otro reto, ¿sí? Pero también puedo decidir quedarme en donde estoy y incrementar las utilidades. Ese también es un reto. ¿Cómo incremento utilidades? Pues tengo dos maneras. Subiendo el precio de los productos vendiendo igual, o vendiendo más de lo que estoy vendiendo ahorita, o una combinación de las dos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estoy aplicando el proceso administrativo a un área comercial. Entonces los objetivos van a representarles los resultados esperados por la empresa y estos están establecidos
cuantitativamente. El servicio, aunque se puede medir, tiene muchos factores cualitativos. Otra parte de la planeación, la estrategia. La estrategia responde a la pregunta ¿qué hacer? ¿Sí? No cómo. Para eso está la parte de organización. Los qué me los va a dar la planeación. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr esto, quiero mayor penetración de mercado en tanto por ciento. Si no le pongo un porcentaje, no sé qué voy a medir. Solo por decir, voy a tener una mayor presentación, si aquí en un cliente nuevo, pues ya estoy teniendo mayor penetración. Pero ¿en qué porcentaje? ¿Cómo lo voy a medir? En puntos de venta, los voy a medir en facturación, en toneladas de producto vendido, en fin, tengo que explicar qué quiero muy claro, que sea medible. Las políticas. ¿Qué políticas voy a seguir? Son las guías de orientación para la acción, son criterios, lineamientos, no declaraciones, los reglamentos. Esa es una gran diferencia. Si cumplir con una política o no cumplirla no establece o no involucra una sanción. El reglamento sí. El reglamento normalmente se aplica al interior de la empresa. La política es cómo nos va a ver hacia afuera los demás con las actitudes, con las acciones que está teniendo la empresa. Entonces yo puedo tener una política de bajos costos siempre, o precios bajos siempre, que esa es la política que tiene Walmart, es hacia afuera. Pero ¿qué pasa si no la cumplo? Pues no pasa nada, perderé tal vez clientes o tal vez no. Sí, en un reglamento, si no lo cumplo, sí se sanciona, sí hay una sanción. Los presupuestos, pues tengo principalmente un presupuesto de egresos y un presupuesto de ingresos. Si no hay ingresos, no puedo saber cómo voy a gastar. Entonces, primero tengo que hacer el presupuesto de ingresos para yo poder decidir cuánto puedo gastar. Es muy fácil, en mi casa, por ejemplo, pues yo voy a gastar 10,000 pesos en este mes. Híjole, pero estoy ganando 5,000, estoy en un problema. Si no gano más, no voy a poder pagar los gastos de este mes. ¿Qué necesito hacer? O reducir mis gastos o incrementar mis ingresos. ¿Sí? En una empresa no se permite que los ingresos sean menores que los costos. Siempre tienen que ser mayores. Están para generar riqueza, lo hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, tengo que hacer mi presupuesto. Mi presupuesto va a estar basado en mis ingresos, en cuánto he ingresado y en la tendencia que voy a tener de ingresos en este mismo año. Entonces, con base en esos ingresos, yo desarrollo mis costos. Si no obtengo los ingresos, voy a tener que hacer recortes. En la administración pública, ellos no venden nada. Ellos tienen una fuente constante de ingresos que son los impuestos. A falta de ingresos, pues se genera un nuevo impuesto o se aumenta un impuesto, porque lo que hace el gobierno usualmente no regresa. Y por eso el gobierno se dedica a las labores que en teoría, entre comillas, no son productivas, es decir, no se le pueden dar a una empresa para que las maneje. Hoy en día estamos viendo que hay cosas que sí, la basura, la energía eléctrica se puede privatizar, se le puede dar a empresas privadas aunque el control lo tenga el gobierno, como lo tiene con las gasolinas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podemos trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, en una empresa tengo que generar primero los ingresos para saber el próximo año cómo voy a controlar con ese dinero que tengo mis gastos y hasta dónde puedo gastar y hasta dónde puedo invertir. Una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Un gasto es un dinero que sale y que no regresa. Una inversión es un dinero que sale con la posibilidad de regresar más de lo que nosotros hemos egresado. Vienen los pronósticos, el famoso forecast en ventas. ¿Sí? Todos los directores siempre dicen cuánto vas a vender este mes, cuánto llevas vendido, y están duro. ¿Por qué? Porque es la fuente de alimentación, es la comida de la empresa, los ingresos. Entonces debemos de poder prever las cosas que pudieran suceder. ¿Cómo hacemos un pronóstico de ingresos? Pues en función a históricos, en función al trabajo realizado, en función a nuevos prospectos, nuevos puntos de venta, nuevos mercados o con nuevos productos, en fin. Y eso nos va a definir las posibilidades
de poder hacer un pronóstico. Primero que todo, de ingresos. En función de este pronóstico de ingresos que va a estar descansando en la venta que yo puedo hacer, entonces viene el de producción, voy a necesitar tales materias primas para tales meses porque ventas dice que va a vender tal cosa y en función de lo que ventas dice que va a vender, ¿verdad? Entonces yo genero mi pronóstico de producción, de materia prima, finanzas, verá cuándo y cómo es la mejor manera de comprar esta materia prima con el menor costo y entonces hará su programa financiero de compras. Como se pueden dar ustedes cuenta, poco a poco se va desarrollando la empresa y van desarrollando, ¿verdad?, su planeación. Llegamos a principios de planeación: precisión, flexibilidad y unidad. Precisión: los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. ¿Qué significa esto de la mayor precisión posible? Si yo digo que voy a ingresar 100, se ingresan 100. Va a haber un margen de error. Algunas empresas te permiten un 10% de descuento, dependiendo de descuento no, de variación, sobre todo hacia abajo, ¿sí? Si yo supero el 10%, nadie se va a enojar, ¿sí? Pero un margen del 10% en la mayor parte de las industrias es razonable. Otros no aceptan una variación inferior al 5%. Y otras más, cuando el mercado es muy volátil, pues pueden aceptar hasta un 15% en el cumplimiento del presupuesto. También tenemos que trabajar con ello. Es decir, si yo soy director o estoy en finanzas, no le voy a creer a ventas, porque los de ventas son muy mentirosos, ¿verdad? No van a llegar al 100, voy a trabajar con un presupuesto como si llegaran al 85 o al 80. Si llegan al 100, voy a hacer esto y esto. Tienen un plan de contingencia también, ¿sí? El principio de flexibilidad es dejar un margen para los posibles cambios que se pudieran dar, tanto los buenos como los malos, ¿sí? Y esto, ¿quién me lo va a dar? Pues me lo dio la previsión, me lo dio ver hacia el horizonte e imaginar posibles escenarios. Y entonces el plan puede cambiarse cuando las cosas están a favor o están en contra, pero no se cambian sobre la marcha, se cambian antes de empezar a hacerlo. Ya debo de tener mis planes de contingencia. Por eso les decía yo, hay que manejar los escenarios, y una herramienta que es fundamental para el manejo de los escenarios es el FODA. Tenemos el principio de la unidad: trabajar de una manera unida, coordinada e integrada para lograr la meta, es decir, remar parejos, remar todos para el mismo lado, ¿sí? Y sincrónicamente, que todas las áreas estén enteradas hacia dónde queremos llegar. Si no están enteradas las áreas hacia dónde quieren llegar, pues cada quien va a remar para lo que cree que es conveniente, no para lo que la empresa necesita. ¿Quién fija la directriz de la empresa? Pues la dirección general. Y a su vez, a él se la fija una junta de accionistas, la dirección general es el dueño, él es el que va llevando la batuta. En las pymes, pues toda la responsabilidad recae sobre el dueño, ¿sí? Usualmente hace las funciones de director general. ¿Qué es la organización? No hemos salido todavía de la fase mecánica, todavía no hacemos nada, seguimos planeando. Entonces, ¿qué estructura necesito para lograr mis objetivos? Y cómo voy a sistematizar de manera lógica y racional los recursos que requiero para que se cumplan los objetivos. Y entonces sí, tenemos la división del trabajo, tenemos las áreas de especialistas, como lo es el fútbol soccer, ¿verdad? Tenemos la delantera, la media, la defensa y el portero. Bueno, aquí tenemos equipos de trabajo similares: mercadotecnia y ventas, producción, finanzas y recursos humanos, en su expresión mínima, porque también podemos tener aseguramiento de calidad, podemos tener compras separado como otra área, podemos tener investigación de mercados, investigación y desarrollo, aseguramiento de calidad, pero estoy redondeándolas en 4 básicas, ¿sí? Mercadotecnia y ventas, producción, finanzas y recursos humanos. Luego viene la jerarquización, ¿sí?
cómo van a estar las funciones, cómo va a estar la organización, quién es jefe de quién, cómo va a estar estructurada, cuáles van a ser los caminos que se deben de seguir en la organización para la comunicación, para que llegue hasta abajo cuando tenga que ser necesario. Tenemos la departamentalización, que es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades específicas. ¿Sí? Primero divido trabajos iguales, y en esos trabajos iguales no todos son tan iguales. Entonces hay un proceso. ¿Quién se va a encargar de cada etapa del proceso? Esa es la departamentalización. Me van a decir, bueno, pues no estamos dividiendo trabajos iguales, hablemos de producción. Tenemos una sección que va a recibir la materia prima, la va a revisar, va a ver que cumpla. Tenemos otra parte que va a almacenar esa materia prima y tenerla disponible para cuando la línea de producción la necesite. Tenemos la producción en sí que está operando constantemente, pues para lograr, ¿verdad?, tener un producto terminado. Y finalmente tenemos el almacenaje de ese producto terminado, que hay una área que se va a encargar que se terminó con los estándares adecuados para posteriormente distribuir. Estamos hablando de una división de trabajo que se llama producción, pero que esta área de trabajo tiene otras subáreas, departamentos, que tenemos que estar organizando. Lo llevamos de lo general a lo particular y de lo particular a lo específico. Principios de la organización, principio del objetivo. Todas las actividades establecidas en las organizaciones deben dirigirse y estar relacionadas con los objetivos de la empresa. Principio de la especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible, ¿sí?, para la ejecución de una sola actividad. Tomando en cuenta el ejemplo que acabo de poner de producción, tenemos un equipo que está especializado en analizar la materia prima, en otro en fabricar, en otro en almacenar y otro más en transportar. Están especializándose en un área de ese departamento o de esa área funcional. El principio de la jerarquía. Debe de haber niveles de autoridad para la toma de decisiones. Depende del problema, dependiendo del tipo de problema, entre mayor sea, más rápido va subiendo en la pirámide organizacional, entre menor sea, va dependiendo rápidamente en la parte de la organización, en la parte de la base de la organización. Y si tenemos jerarquías, debe de haber un principio de autoridad y responsabilidad. La autoridad se puede delegar. Puedo dejar a alguien que dé las instrucciones en mi lugar, pero el responsable soy yo. Ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos la unidad de mando, ¿sí? La unidad de mando que me dice que todos debemos de tener uno y solamente uno. Y la unidad de difusión, las obligaciones de cada puesto deben publicarse y ponerse por escrito. Debe haber un manual de procedimiento, un perfil de cada puesto, cuáles son las funciones de ese puesto. El perfil es los conocimientos que se requieren para el puesto y la función es qué se va a hacer en ese puesto. Amplitud de tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar un ejecutivo. El principio de coordinación, las unidades de una organización siempre se deben de mantener en equilibrio. Es decir, no debe de haber unidades muchísimo más grandes que otras porque se complica. Debe de estar repartido el trabajo y cuando son muchos en una determinada área, se generan áreas de especialización más pequeñas, ¿sí? Un principio de continuidad, una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse y mejorarse y ajustarse continuamente, parte de un proceso de mejora continua. De esto hablaba Fayol hace muchísimo, ¿sí?, muchísimo antes de que estuviera de moda los sistemas de aseguramiento de calidad. Ya Fayol hablaba de esto. Son principios de organización. Tenemos los principios de integración. ¿Y qué es la integración? Pues es captar los recursos necesarios para lograr los objetivos de la empresa. Y aquí empezamos con la parte más importante, lo más valioso de una empresa, que es el personal. Su reclutamiento, ¿sí?, es llamarlos, vengan, su selección, y una vez que los llamamos, escoger a los más aptos para los puestos y contratarlos. Una vez que están contratados, darle la inducción
es que conozcan todo lo necesario para desempeñarse en el trabajo y finalmente la capacitación, ¿sí? Cómo llegar a ser más productivo, más capaz, más completo, ¿verdad? En el área de trabajo en la que nos encontramos. Viene la integración, tenemos dos principios, el de las cosas y de las personas. Las personas son las más importantes, pero también requieren cosas para poder laborar. Y entonces, ¿cuáles son esas cosas? Pues la parte financiera, la parte de materiales, la parte de tecnología. ¿Sí? El principio de las cosas debe de tener un carácter administrativo. Es tener especialistas en cada área, conocedores y preparados para realizar sus trabajos, para realizar autoridad sobre las personas, debemos de ejercer esa responsabilidad. En cuanto a los principios de las personas, tenemos ecuación de nombres y funciones, poner en claro cuáles son las funciones que se van a llevar a cabo, que se sepa muy bien, que de tal suerte que si esa persona se promueve, no estoy hablando de que la corran, porque a mí no me gusta mucho eso. Yo cuando se quiere despedir a una persona, les pregunto, ¿le dijiste sus objetivos? Sí. ¿Y cómo los mides? Cada año en la revisión anual, pues espérate al año para ver entonces si cumplió o no cumplió. A lo mejor los primeros meses trabaja muy mal y después se repone. O sea, si no hacemos un buen uso de fijar objetivos, de una medición constante, pues entonces nosotros estamos cometiendo el error. Oye, ¿y cuando lo contrataste sabía hacer esto? No, es que esto es nuevo y se le capacitó para hacerlo. No, es la culpa es del jefe, no es de la persona. La previsión de elementos administrativos que viene a la gente y una introducción adecuada Para eso tiene gente que opera, pero esta persona, en función de lo que opera la gente, tomará decisiones adecuadas al puesto, que van en línea con lo que la organización quiere lograr. Tiene la integración de los equipos de trabajo, ¿sí? Y además se allega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas. Tiene que motivar al equipo. La palabra se usa motivación. Lo más adecuado desde mi punto de vista es incentivación, dar incentivos. Las personas por sí solas, las personas por sí solas se motivan, nadie los puede motivar, cada quien tiene una motivación diferente. Lo que sí podemos es dar incentivos para que cumplan lo que nosotros estamos estableciendo. Debe de haber un proceso de comunicación, una comunicación formal de empresa, usualmente es por escrito, donde se establece qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Como un grupo social. Una supervisión que es checar que las cosas se estén dando de manera correcta. Es aquí donde viene la siguiente etapa, el control. Los principios de la armonía, del objetivo y coordinación de intereses. Hay un principio de subordinación del que hablaba Fayol, que nos decía, ¿verdad?, que nuestros intereses pasan a segundo término porque en primer término están los intereses de la empresa. Coordinar que todos estén interesados en lo que quiere la empresa. La impersonalidad del mando. Se premia o se reprende la función, no la persona. No sé si me explico. No se hacen personales los problemas de trabajo. Son de trabajo. Si la persona no es apta, se reemplaza. Pero
pero ay no, por eso me cae mal o me cae gordo. Menos un poquito impersonales. Y de la supervisión directa que me va a servir para que el subordinado cumpla con el objetivo que se planteó. De la vía jerárquica hay niveles y entonces no podemos brincarnos los niveles, uno puede ir yo estando arriba y no puedo irme al nivel de abajo. Tengo que seguir el curso, seguir el organigrama, lo mismo sucede de abajo hacia arriba. Solución del conflicto. Una dosis de conflicto es buena, pero no debemos de permitir que el conflicto aumente. Debemos de trabajar con la mayor concentración en el trabajo y con la menos concentración en los problemas, sobre todo con otros conflictos. Y aprovechar ese conflicto para mejorar. ¿Sí? La salida de un conflicto es una mejor y fortalecida área de trabajo. Y finalmente el control, las etapas del control. Este control me sirve para estar viendo si se están cumpliendo las metas o si se van a cumplir. ¿Sí? Establecimiento de estándares, es decir, de aquí a aquí es bueno, lo que esté abajo está malo, lo que está muy arriba es bienvenido, pero en producción, por ejemplo, rebasar el estándar alto, decir, hombre, le estoy metiendo mucha calidad a mis productos que me repercuten costos. Entonces debo de tener un piso y un techo, un rango de control. Mientras estemos en ese rango de control en resultados, estamos dando buenos resultados. ¿Sí? La medición de los resultados entonces para saber si se está cumpliendo adecuada o no, ¿verdad? Adecuadamente o no lo que se fijó en la planeación. La corrección, debemos de poder corregir, ¿sí? Por eso hay tres tipos de controles: preventivo, concurrente y correctivo. El preventivo es prevenir que no suceda el error, el concurrente es corregir sobre la marcha, y el correctivo es el más caro porque ya se le sumaron todos los costos, es corregir después de que se hizo. Desgraciadamente algunas veces nos toca corregir después de que se hicieron las cosas. Todo eso tiene un costo. El corregir al final del camino es lo más costoso que hay, pero dentro de esos costos hay costos más altos, sobre todo en producción. Producción se come todos nuestros costos y las cosas salen mal. ¿Sí? Se nota inmediatamente. En la área de finanzas se hizo un cálculo mal, pero quedó en papel, se corrige, no pasó nada, no afectó a nada. Fueron 15 minutos más de hora hombre. ¿Sí? Pero si se metió al banco y se metió por error y no se hizo la inversión a tiempo, etcétera, etcétera, entonces sí le va a impactar en un costo a la empresa. La retroalimentación, estar informando a las personas regularmente si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos y cuál es el estado que guarda cada una de las áreas funcionales. El control, los buenos controles deben de relacionarse con la estructura y reflejar su eficacia. Yo tengo que controlar lo que es estratégico para la empresa. ¿Qué es estratégico para una empresa? Aquello que apunta a cumplir la visión de la misma. Los principios, el equilibrio, debe haber un balance entre el control y la delegación del mismo, de los objetivos, se deben de cumplir los objetivos, de la oportunidad, el control debe de ser oportuno, debe de hacerse justo en el momento que es necesario. Ya que terminaron las cosas, no me sirven, sería un control correctivo. De las desviaciones, todas las desviaciones que se originen deben de analizarse detalladamente para evitar que vuelvan a suceder. La costeabilidad, el control no debe de costar más que la cosa controlada, si no, no tiene caso. Y de la excepción, no todo se tiene que controlar, hay que dejar que algunas cosas que queden libres del control, no tengamos que perder el tiempo en todo eso. De la función controlada, de la excepción, por ejemplo, ¿cuántas veces se paró al baño Martita? Si Martita está cumpliendo, no me interesa que se pare 20 veces al baño, a eso me refiero, por ejemplo. De la función controlada, la función que realiza el control no debe de estar involucrada con la actividad a controlar. Me tiene que controlar alguien que no esté de lleno involucrado en mi área de control. Preguntas de reflexión. Finalmente, terminamos el proceso: prevención, planeación, organización, integración, dirección y control. ¿Pueden ustedes identificar el proceso administrativo, o sea, estas 6 fases que hablamos el día de hoy, en tu área de trabajo? Bueno, nos vemos en la próxima sesión y como siempre les digo, sean felices, por favor.